Vamos a estar estudiando siempre la primera epístola de Pedro. Estamos en el capítulo 2 y hoy esperamos abarcar los versículos 18 al 25. Y si es así, pues estaremos concluyendo este capítulo esta noche. El estudio anterior, en el versículo 13, en su primera parte, nos decía Pedro: estén sujetos a toda institución humana por causa del Señor. Y dijimos y explicamos que era toda institución humana, era toda entidad o persona que está en una posición de autoridad. Y a toda esa persona o institución en posición de autoridad, Pedro dice, estén sujetos. Pero aclaramos que esta orden, porque eso de estén sujetos está en imperativo, así que Pedro está dando una orden. Dijimos que esa orden no se limitaba solo al ámbito gubernamental. Y vamos a ver que en este capítulo y otros, aquí me apareció un anuncio, perdonen, pero no sé qué es, ¿ah? Así que, bueno, dijimos que empezamos con el área gubernamental, ahora vamos a pasar a otra área y en capítulos siguientes vamos a ver otros aspectos de este sometimiento a la autoridad. Así que veamos el versículo 18. Dice, siervos, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los que son buenos y comprensivos, sino también a los severos. Así lo dice la Reina Valera 2015, pero la nueva versión internacional dice insoportables. O sea, van a haber amos buenos y comprensibles y otros severos o insoportables. Como dice la palabra siervos, vamos a ver que la palabra siervo, hay un término bien específico en griego que es la palabra doulos, que quiere decir esclavo. Aquí en este pasaje no se usa esa palabra, pero sí se está refiriendo a personas que están en esclavitud. En el Imperio Romano, que era el imperio gobernante en el tiempo que se escribe esta epístola, se considera que el 20 al 30% de la población eran esclavos en el Imperio Romano. La palabra usada para siervos en este versículo es esa palabra que aparece ahí, oikete. La palabra oikete viene de una palabra que se llama oikos, que es casa. Así que es la idea de un esclavo que trabajaba en la casa de alguien. Ahora, en aquellos días tenemos que recordar, los esclavos no tenían derechos. Ellos no había sindicatos, no había seguro social, no había ningún otro beneficio. Ahora eran propiedad de sus amos. Aquí les escribo la opinión de Aristóteles, el famoso filósofo griego que pues vivió antes de la época de los romanos. Pero miren la opinión de los esclavos. Dice, un esclavo es una herramienta viva y agrega, y una herramienta es un esclavo inanimado. O sea, prácticamente el esclavo es como una herramienta, lo único que está vivo, ¿verdad? Ahora bien, nosotros pues, no conocemos esos tiempos solo por cuando estudiamos historia o vemos películas o algo, y no solo los romanos practicaban la esclavitud. Recuerden ustedes que en el propio Israel había esclavitud. Bueno, los israelitas fueron esclavos de los egipcios. Y luego cuando salen y toman la tierra prometida, los israelitas toman como esclavos a algunos de los pobladores de la zona, pero también dentro de ellos mismos se podía dar la esclavitud. Cuando habían situaciones de deuda, un israelita empobrecido podría darse voluntariamente en esclavitud como pago de la deuda o para subsistir. Así que, pues no pensemos que esto de la esclavitud es solo de las naciones paganas, también se practicaba en el pueblo de Israel, será un tema para platicar el otro día. Bueno, ahora, dentro de este imperio romano había varios tipos de esclavos. Había unos que les iba bien y otros que no les iba bien. Estos esclavos vivían en la casa de sus amos y había esclavos que tenían condiciones de vida favorables, tenían cuarto, comida, vestido,
Incluso por ahí se menciona en alguna oportunidad que había esclavos que se vestían también, que a veces se confundían con las personas libres. Hubo por ahí un legislador que estaba proponiendo en aquellos días que los esclavos se les diera un tipo de ropa diferente para que se pudieran diferenciar de los libres. Claro, esos eran unos casos que estaban bien. Y habían otros que sí sufrían porque eran tratados peor que animales a veces, ¿verdad? Entonces hay que reconocer esa realidad. Algunos de los cristianos que estaban leyendo esta carta muy factiblemente eran esclavos. Había amos, y fíjense que la palabra amos en griego es despotais, y posiblemente les va a sonar parecido, porque de esta palabra se debía la palabra déspota, que la utilizamos cuando decimos, por ejemplo, Putin es un déspota, ¿verdad? O el ayatollah Jamenei es un déspota porque tiene bajo su cetros o poder a toda una población. Pero lo que quiere decir déspota es amo, ¿verdad? Habían buenos y comprensivos y otros que no lo eran y veían a sus esclavos como nada. Pedro les dice, estén sujetos. Esto quiere decir, obedezcan a sus amos, tanto a los buenos como a los severos. Esa palabra severo, scolios, ahí les voy a hacer una relación que algunos van a pensar en una condición médica que se conoce. Este término da la idea de personas que eran rigurosos, perversos, malignos y torcidos. O sea, no era solo que fueran severos, ¿verdad? Sino que también eran pues bastante malos. Por cierto, la palabra escolios, que traduce esta palabra severo, riguroso, perverso, es la que se utiliza para hablar del problema de la columna vertebral cuando se desvía, que se llama escoliosis, ¿verdad? Y ese es parte de uno de los significados que es torcido, o sea, eran amos torcidos, ¿verdad? El versículo 19 agrega Pedro, porque esto es aceptable. Esa palabra aceptable es equivalente a la palabra gracia y vamos a explicar cuál es el significado. Porque esto es aceptable que alguien soporte aflicción y padezca injustamente por tener conciencia de Dios. Ok, ¿cómo así? Acudamos a otra versión. Como yo les digo, yo uso la Reina Valera 2015. Miremos cómo este mismo versículo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. O sea, lo que nos dijo primero en la Reina Valera 2015, que es aceptable que alguien soporte aflicción y que padezca injustamente por tener conciencia de Dios, nos lo aclara la Nueva Traducción Viviente. Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Ok, en ocasiones puede ser que recibamos tratos injustos, pero aquí lo importante es que si nuestra actitud es tomando en cuenta a Dios, Dios se complace en que pasemos ese trago amargo momentáneamente. Como lo dice el escritor Maker, con confianza Pedro afirma que el sufrimiento injusto es loable o digno de reconocimiento con tal que el creyente lo haga por consideración a Dios. Así que ahí hay una primera lección cuando se vive, se sufre injustamente. Si reconozco y lo hago por consideración a Dios, ok, voy a soportar ese momento difícil. El versículo 20, porque ¿qué de notable hay si cuando cometen pecado y son abofeteados, lo soportan? Pero si soportan cuando hacen el bien y son afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios. Recurramos nuevamente a la Nueva Traducción Viviente para ver el mismo versículo y comprenderlo mejor. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Está claro, ¿verdad? O sea, si sufro, pero sufro y claro, y me aguanto y soy paciente,
Pero ese sufrimiento de que habla de golpeado, ¿verdad? Porque hice algo que no está bien, eso no tiene mérito, ¿verdad? El mérito es que si sufro por hacer el bien y lo soporto con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Si las razones por las que sufro es porque he actuado bien y aún así estoy recibiendo un castigo o daño, ok, en ese sentido, Dios se agrada. Pero si sufro porque yo me lo gané y porque hice lo malo, entonces ahí no hay ningún mérito delante de Dios. El versículo 21, pues para esto fueron llamados, dice, porque también Cristo sufrió por ustedes dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Ahora bien, el Señor nos rescata, ¿verdad? Ok, nos rescata para una nueva vida. Y en esta nueva vida existe la posibilidad que experimentemos sufrimiento. Si usted se recuerda, al inicio del capítulo 1, vimos que Pedro dice, es posible que durante algún tiempo ustedes experimenten pruebas, ¿verdad? Y vivir este tipo de sufrimiento como el que se veía en esa sociedad, pues eran pruebas difíciles. Ok, fuimos llamados por parte de Dios, pero ahora nos dice, pero van a tener ustedes un modelo, un camino, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigamos el camino que Él recorrió. Preguntamos, ¿experimenta sufrimiento injusto? Bueno, el ejemplo a seguir es Cristo y se debe afrontar la vida siguiendo su ejemplo. Les voy a leer un pasaje que nos puede ayudar. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. Ponga atención, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ok, ¿cómo voy a vivir la vida cristiana? Puesto los ojos en Jesús. Esto es muy claro, pero así como es de claro, también a veces es muy olvidado. En la vida cristiana no es extraño que pongamos los ojos en otras personas, hombres o mujeres que están sirviendo a Dios. Y resulta cuando esas personas en las que yo estoy poniendo mis ojos como modelo a seguir tropiezan, le ha pasado a muchos creyentes, detrás del que tropezó, ahí viene aquel que lo estaba viendo como modelo y también ahí va con el tropezón. La escritura nos enseña que en quien debemos poner nuestros ojos es en Jesús. Él es nuestro modelo. Así que a la derecha, a la izquierda podrá caer cualquier creyente, pero yo voy a seguir firme, porque mi mirada no está en el hombre, sino está en el Señor Jesús. Ustedes han sabido de iglesias donde tienen un pastor principal que falla y detrás de él a veces hasta la congregación desaparece, ¿verdad? Entonces, retomemos esto. Ahora, ¿por qué coloqué este versículo? Porque Pedro está diciendo que el que vamos a seguir su ejemplo, es el ejemplo de Jesucristo. Versículo 22 y 23 dice, Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Esto es refiriéndose a Cristo. Cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Hay hermanos en la congregación a donde escribe Pedro que están sufriendo injustamente, están viviendo bien, haciendo lo correcto, y sin embargo están recibiendo maltrato de sus amos. Entonces Pedro nos pone este ejemplo. Nuestro ejemplo, nuestro modelo Jesús. Jesús no cometió pecado,
no fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Así que ahí está nuestro modelo. Como actuó Jesús, debo buscar actuar yo. ¿Quiere usted algunos ejemplos? Vamos a ver algunas escenas, algunos pasajes donde Jesús, bajo persecución, cómo reaccionó. En el huerto de Getsemaní, cuando iban a capturarlo, Mateo 26, del 50 al 53. Entonces ellos se acercaron, esto eran los fariseos y los alguaciles y Judas también, ¿verdad? Que venían con ese grupo, llegan al monte de Getsemaní, dice, echaron mano a Jesús y le prendieron, o sea, lo capturaron. Y aquí que uno de los que estaban con Jesús extendió su mano, sacó su espada y golpeando a un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Como pueden ver en Mateo, no aparece el nombre del que sacó la espada. Cuando estudiamos el Evangelio de Juan, Juan sí coloca el nombre, ¿verdad? El que sacó esa espada fue Pedro. ¿Ah? Ahora, el Evangelio de Mateo se escribió tempranamente. Algunos opinan que si hubieran puesto el nombre de Pedro, podrían haberlo puesto en peligro. Y cuando Juan escribe su Evangelio, ya por el año 90, ya no había problema que se supiera que había sido Pedro. Es más, Pedro ya lo habían matado. Bueno, pero aquí está, esta es escena, vienen a capturar a Jesús. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Y noten lo que anoté aquí en rojo. ¿O piensas que no puedo invocar a mi Padre y que Él no me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Vean la respuesta de Jesús. Jesús tenía el poder. Como le dice a Pedro, ¿qué crees? ¿No crees que le puedo decir al Padre y me manda 12 legiones de ángeles? Pero Jesús había venido para dar su vida por nosotros. Y como él mismo dijo, para que se cumpliera lo que está escrito, él iba a ser capturado, juzgado y llevado a la cruz. Ese es el modelo que nos está diciendo Pedro que sigamos. En Mateo 26, cuando estaba delante del Sanedrín, o sea, el liderazgo judío, se dieron una serie de falsos testimonios acusando a Jesús de puras mentiras. Y dice en el versículo 63 de este capítulo, pero Jesús callaba, ¿verdad? Recuérdense que ahí se burlaron de él, que no hicieron, y Jesús callaba. Le está diciendo Pedro a los que están sufriendo con amos que son malos, ¿verdad? Que vean el ejemplo de Jesús. En Juan 19, cuando le dijeron a Pilato que Jesús se hizo a sí mismo hijo de Dios, viene Pilato y ya lo inquietó y dice el versículo 8 y 9, cuando Pilato oyó esta palabra, tuvo aún más miedo. Entró en el pretorio otra vez y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? ¿Verdad? Porque allá afuera le habían dicho a los judíos que Jesús se hacía llamar hijo de Dios. Y dice el Evangelio, pero Jesús no le dio respuesta. Y por supuesto, el capítulo este también dice que Pilato le dijo, ¿cómo que no me respondes? ¿No sabes que tengo autoridad para hacer lo que quiera contigo? Y ahí sí, Jesús le dijo algo tranquilo, le dijo, no, tú la autoridad que tienes es porque te ha sido dada, pero no puedes hacer nada si Dios no lo quiere. Ah, muy tranquilo, ¿verdad? Bueno, así que, ¿qué hacer cuando uno está sufriendo, siendo perseguido injustamente? Nuestro líder, nuestro Señor, también fue perseguido injustamente, acusado, juzgado y llevado a la muerte. Versículo 24. Jesús, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. ¿Le suena esto acá a alguna porción del Antiguo Testamento? Pues sí, Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido,
pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Pedro, ya lo hemos dicho antes, hace una serie de citas del Antiguo Testamento. Y aquí lo que nos está diciendo es que esa sumisión de Cristo, que llevó a la muerte de cruz, tuvo como beneficio para nosotros, ¿verdad? Que dice acá que por sus heridas nosotros fuimos sanados, ¿verdad? ¿Por qué puedo, trayéndolo ahora a nuestro caso, por qué puedo sobrellevar el sufrimiento? Porque querramos o no, sufrimos. ¿Por qué lo puedo sobrellevar? Porque fui rescatado por la obra de Cristo en la cruz. Y aquí les anoto lo que dimos en el capítulo 1. Porque ahora tengo una esperanza viva y recibiré una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para nosotros. Cualquiera de nosotros hemos experimentado sufrimiento, lo podemos experimentar o lo vamos a experimentar. Aunque Pablo aquí habla del sufrimiento que viene, en este caso, con los que están leyendo su carta, algunos eran esclavos y estaban recibiendo maltrato de parte de sus amos, y Pedro les había dicho que tienen que someterse a las instituciones humanas. Y les está diciendo, si usted es esclavo, obedezca a su amo. Hay buenos y hay malos. Y lo difícil va a ser con los malos, porque puede que lo hagan sufrir injustamente. ¿Por qué voy a soportar yo el sufrimiento? Bueno, porque tengo la esperanza de que tengo una vida que voy a disfrutar en lo futuro. Usted diría, ala, pero eso suena así como que te dejas, ¿verdad? Como que sos medio sonso y no te levantás para pelear por tus derechos. Bueno, yo les estoy compartiendo lo que aquí Pedro es lo que dice. Les voy a hablar un poco con un ejemplo de la esperanza. No sé si usted alguna vez ha estado metido en una máquina de estas. Esta es una máquina de resonancia nuclear magnética. Ahí en ese agujero que ven, ahí lo meten a uno para hacerle ese examen de resonancia nuclear. Creo que el año pasado me todavía a través de mi vida me han hecho varias, pero la última normalmente duran como 30 minutos. A mí me mandaron dos áreas distintas del cuerpo y estos ingratos me metieron y me hicieron las dos seguidas. Quiere decir que estuve una hora en esa máquina. Para empezar, no tengo ningún gozo de estar metido en ese tubo, como que estoy encerrado, es casi como estar en un ataúd, ¿verdad? Y es para mí es una experiencia no agradable, pero la esperanza que yo tenía es que iba a salir de ese tubo, ¿verdad? Me pareció interminable y si ustedes quieren, pues no era que un amo me estaba produciendo sufrimiento, pero tuve sufrimiento, pero la esperanza de que iba a salir era lo que me mantenía pues animado en medio de la experiencia desagradable. Así que les pongo ese ejemplo para que cuando usted pase por sufrimiento, recuérdese que tiene una vida eterna que le está esperando en el futuro. Y vamos a ver ahorita en el último versículo que el Señor está con nosotros. Bueno, versículo 25. Porque dice a los que leen la carta, eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de su vida. Y aquí está otro mensaje esperanzador. Aunque estuvimos perdidos, ahora Jesús nos encontró y es nuestro pastor, que nos cuida y alimenta. Y también es el obispo que está al tanto de nosotros, incluso cuando sufrimos injustamente. Terminando, usted me podría decir, bueno, pero mira, Rolando, no sé, aquí del grupo, ¿quién está en una situación de esclavitud? No, porque ya, por lo menos en Guatemala, no existe ese esquema. Sin embargo, hay relaciones difíciles. Usted puede estar en un trabajo donde usted necesita ese trabajo, no puede prescindir de él, y tiene un jefe, una jefa
malacate, así, escolios, torcido, ¿verdad? Insoportable. Y usted no se puede dar el lujo de renunciar. Y usted hace bien su trabajo y ahí tiene esa persona gritándole, pues ahora quizás ya no nos azotan, a menos de que traje una maquila coreana. Creo que han escuchado que ahí los coreanos daban coscorrones, ¿verdad? Pero por lo menos no nos azotan, pero sí nos hacen, sufrimos a veces en algunos trabajos, o puede ser en la escuela. Uno de alumno para con un maestro a la que lo trae a uno y por más que uno le entregue las tareas y haga exámenes, el fulano me traen, ¿verdad? Entonces, se puede experimentar sufrimiento. Entonces, yo debo de ir, como dice aquí Pedro, tengo que estar en cuenta de que tengo a mi pastor, que es Jesús, y de mi obispo, que es el que está viendo todo lo que sucede y que me cuide. O sea, que puede haber sufrimiento, puede haber persecución, no como los esclavos, pero les voy a poner un último ejemplo. Mi trabajo junto con mis hijos es una clínica dental, así que nos cae el Ministerio de Salud porque estábamos procesando la licencia y entonces hacen una supervisión para ver cómo estamos y llega una colega dentista y le revisa a uno las gavetas, ¿verdad? Y entonces mi hijo Caleb había estado haciendo unos tratamientos para el dolor de articulación con el famoso Botox que usan las señoras para estirarse. Y la médico dijo que por qué teníamos eso ahí, que eso no correspondía. Y claro, mi hija preparó toda una serie de artículos y todo. Nos pusieron una multa de 5. Y entonces mi hija iba a hacer el proceso para apelar. Y entonces le dije, ¿sabes qué? No, esto no se va a resolver. Aquí estamos perdidos. En esta situación, les voy a poner, nosotros éramos los esclavos y el Ministerio de Salud era el amo. Así que sufrimos injustamente porque todo lo teníamos en ley y tuvimos incluso que pagar una multa. No lo hicimos con amargura, salimos adelante porque sabemos que nuestro Señor es el que nos sostiene. Entonces, les puse estos ejemplos para que vean que sí, podemos experimentar sufrimiento injusto en distintas circunstancias. Así que vamos a llegar al final. Terminamos acá.